Amaya Shigehaya. Ujú. Hola, ¿cómo están ustedes? Sí, hoy continuamos con nuestra clase de Wayuunaiki para aprender a hablar, escribir y a leer Wayuunaiki correctamente, ¿no? Sí, vamos con la clase 11 en este momento, clase 11. Y antes de entrar a la clase 11 miramos el repaso de la clase 10, ¿verdad? Recuerden que vimos el verbo no haber, el verbo no haber que dijimos que era conjugable, ¿verdad? Que es verbo. Se puede conjugar con los sufijos de género número, nohoishi, nohotsu, nohoishi, masculino, femenino y plural. Y también vimos la preposición en posesión de amana, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos el examen de la clase pasada, examen, digo, el ejercicio de la tarea. Ujú. Hacer coincidir cada frase en el Wayuunaiki en su respectiva equivalencia en español. Debe quedar de esa manera, ¿cierto? Ujú. Nos él no llegó. Nojotsantin, ella no llegó. Casachponelia, ¿cómo te llama? Casapay, ¿qué haces? Y el Casachqueca. No hay, no, qué novedad. Bien, debe tenerlo así de esa manera. De esta manera, compare y revise. Ujú, en su cuaderno. Esos ejercicios deben estar en el cuaderno. Bueno, la cuaderno y lápiz en mano. Vamos con nuestro tema de hoy. Verbos de posesión con K y verbo carencial con ma. O uso de adverbio de lugar, jala y HPI, otras expresiones, ¿verdad? Y jala y HPI, vamos a ver cómo vemos esto. En Wayuunaiki existe un verbo de posesión y ese verbo de posesión, tener, se hace agregando un prefijo de posesión, ¿verdad? Con K, a, alguna palabra, ¿verdad? Tener dinero. Tener dinero se forma con canetse, K más netse, ¿verdad? Entonces, como es un verbo, lo podemos conjugar en el masculino, kanetseshi, femenino kanetsese, y el plural kanetseshi, ¿verdad? Ujú. Se forma haciendo la posición. Yo tengo dinero, María tiene dinero, los guayú tienen dinero. Ahí están los tres ejemplos, ¿ven? Cuando es masculino, kanetseshi, talla, yo tengo dinero. María tiene dinero, kanetseshi, María. Los guayú tienen dinero, kanetseshi, nahuayuca. ¿Eh? Se formó el verbo de posesión, un canetse. Tener cónyuge, kawayuse. El kawayuse en Guayunequi es como estar casado, kawayuse. Tener mujer o tener marido, una de las dos cosas. Es estar casado con una pareja. Kawayuse, sí. Ajá, él tiene esposa, es casado, tiene cónyuge. Kawayuse, ella tiene, ¿verdad? Sí, en la terminación. Recordemos eso del uso de esos sufijos. Cuando es shi es masculino, cuando es s, termina en s es femenino, y cuando termina en shi, Kawayuse shi, ¿verdad? Entonces funciona para las tres personas. Tener cónyuge. Kawayuse llama eso. Yo tengo cónyuge, mi caso. Kawayuse shi taya. Como soy yo, en ese caso, ese yo que está hablando es masculino. Si fuera femenino, si dijera Kawayuse taya. Repita eso. Debe escribir esos cuadritos que están ahí, debe tenerlos en el cuaderno, ¿verdad? Ajá, el cuadrito anterior, por ejemplo, ese, es importante tenerlo.
Kawayuse Shitaya, yo tengo masculino. Mi hermana es casada, mi hermana. Primero debo escribir Kawayuses. ¿Por qué? Pregunto, ¿por qué empezamos con Kawayuses? A mi hermana, Kawayuses. Dijimos que en Guayunaiki las oraciones empiezan con verbo. Y en ese caso, Kawayuse es verbo. Kawayuses. Kawayuses te, tashunúculo. Ahí hay un artículo. Te, anunciativo. Tashunúculo. Tashunu se le dice a la hermana menor del hombre. Se dice Ashunúa. Tashunúculo. Colo. Ajá, artículo. A ver, haga el ejercicio de pronunciación. Ajá, y debe ser de esta manera. Ka, guayú, se, tashunúculos. El saltillo tiene ahí que notarse la pronunciación de saltillo. Esos hombres son casados, ¿verdad? Esos hombres. Guayuca Nasa, eso sí, Nasa, Nasa del pronombre del lugar, Nasa, tercer lugar, ¿verdad? Tercer espacio. Kawayuse Shi, tiene mujer, Shi es plural. Kawayuse Shi, Guayucana Nasa. Pero es que allá arriba no dice Guayú, pero dice hombres, y hombre es Guayú. Lo que me indica el género es ahí cuando dice she. Ah, ellos son varones, ¿verdad? Son hombres. Guayú, hombre, se le puede decir guayú. Guayú toro, ¿no? Chihuayuca. Bueno, haga el ejercicio de pronunciación varias veces, escríbelo y dice Kawayuse shi, guayucana nasa. Los hombres son casados. Bueno, aquí hemos formado varios verbos, ¿verdad? Varios verbos de posesión. Tener hijos, tener casa, tener cabeza, tener familia, tener fe, tener trabajo, ¿verdad? Tener hijos es cachongua. Se hizo un verbo nuevo, un verbo que surge de un nombre. Tener casa, kipia. Tener cabeza, Kikiwa. Tener familia, Capusha. Tener fe, Canoura. Tener trabajo, Kayataigua. Fíjense que hemos hecho unos verbos nuevos a partir de esos nombres, poseídos, ¿verdad? Por eso se llama verbos de posesión. Ajá. Como existen verbos de posesión, también existen unos verbos carenciales, de no tener lo contrario. Y se forma con un más. Se le agrega el más a un nombre y se convierte en un verbo carencial, de no tener. Ahí tenemos para los tres casos, ¿verdad? Para formar los tres casos. Las terminaciones van a ser sai, sal y salí. No tener dinero es manetse. Y si es varón, manetsesai. Si es mujer o femenino, manetsesari. Y si es plural, es manetsesari. Tenga cuidado con esas terminaciones para el carencial, no tener, ¿verdad? Masculino, femenino, plural, es un cuadro que debe mantener usted ahí en su cuaderno. No tengo dinero, no tengo dinero. Manetsesai, un poco larga, ¿verdad? Manetsesai, allá, sai, allá. No tengo dinero, se forma con el ma carencial. Repite eso varias veces, haga una caligrafía para que se le grabe. Mm. Esa es buena estrategia, la caligrafía para el lenguaje es bueno. Todo lo que se escribe, todo lo que uno escribe se le queda. Yo he aprendido eso, ¿verdad? Por eso cuando uno estudia matemáticas, hace tanto ejercicio, que esos ejercicios quedan en la mente, se mentalizan. Ah, María no tiene dinero. Manet se salió, fíjense la terminación. María se nativiza, ¿verdad? El verbo al inicio, el nombre al terminar. Los guayú. Los Wayuu es Nahuayucana. Fíjese que el Nahuayucana está al final de la oración y empieza la oración con el verbo manetse.
En este caso, Sari, porque son ellos, Sari es el plural. Haga el ejercicio respectivo. Ahí tiene el cuadro, ¿verdad? Tiene el cuadro completo con las tres maneras, ¿verdad? Cuando es masculino, cuando es femenino y cuando es plural. Maguayú, Cesai, no tener cónyuge. Maguayú, Cesari, ella no tiene. Y el primer caso que él no tiene, no tiene esposo. No tiene esposa, perdón. Y el segundo caso femenino, Maguayú Cesari, ella no tiene marido, o es soltera, ¿ah? O es viuda, pero asunto que no tiene. Ajá. Maguayú Cesari, bueno, no tiene pareja. Ok, haga el ejercicio de pronunciación, un poquito largo y ese es bueno para ejercitar. Ajá. Haga énfasis en el saltillo. Ma, es una oclusión, ¿verdad? Ma, guayú, cesai. Ma, guayú, cesari. Ma, guayú, cesarí. Ajá, cesarí. Haga esos ejercicios unas cuantas veces. Haga caligrafía. Bueno, no tengo cónyuge. Guayú, cesai, talla. Es el contrario de caguayú, cesaya. ¿Verdad? Ahí está. Ujú. No tengo, yo. No tengo. Ma, guayú, cesai. Ese ejercicio ahí. Mi hermana menor es soltera. Maguayú César, hicimos con lo mismo de posesión, ahora lo ponemos al revés. En la otra forma decíamos que tenía, ¿verdad? Pero en esta forma dice que no tiene. Entonces ella, Maguayú César, no tiene ella. Maguayú César, el salud indica que es género femenino. Tutashunu Kolu, ella es mi hermana menor. Tu, anunciativo, y Kolu es en sí el que es el artículo. Esos hombres son solteros. Fíjese ahí, en la otra decía que eran casados, pero ella ahora es soltera, ¿verdad? Maguayú Sisagi, Guayú Cananara, Nasa. Bueno, une el significado correcto. Aquí debe usar el significado correcto. No tener hijos, no tener casa. Ah, pero eso lo vimos ahorita. Pero no se vaya a copiar, ¿verdad? Hágalo bien, correctamente. No, ahí lo que tiene que es unir. No es que vaya, no. Va a buscar el significado correcto. No tener hijos. En la columna de la derecha, ahí debe estar no tener hijos, no tener casa, ahí debe estar. Entonces unirlo con las flechas, no tener cabeza, no tener familia, no tener fe. Bueno, entonces esa es la unión correcta de significado. Vamos a buscarlo. Aquí está, ¿verdad? Kawaiu Seshi. No, esta es la tarea ya. Esta es la tarea. Esa es la tarea. ¿Ok? Esa es la tarea. En este caso, usted lo debe hacer mm, de manera correcta, uniendo también, ¿verdad? Ahí está de la forma como nosotros lo hacemos, con la flecha. Kawayu Seshi, Kachonsu, Kanourashi, Mashisai, Mashisai. ¿Ok? Ajá. Aquí también tenía que haber unido. Bueno, como no está aquí en este lado, como vamos a hacer algo, como no está aquí la respuesta dada, vamos a corregir. Vamos a dar un espacio para que usted responda. Trate de responder. Ajá, pause el video y ahora vamos a resolverlo entre usted y yo, ¿verdad? No tener hijos corresponde a Machongwa, ¿ves? No tener casa corresponde a Mespía. No tener cabeza corresponde, la equivalencia es no tener cabeza, es Mequiwa. No tener familia, la equivalencia es Mahusha. No tener fe corresponde a Manoura. Y de esa manera ya lo va a resolver. Claro, primero lo hace solo y después le da clic y busca y prosigue, ¿verdad? Ajá.
Vamos ahora a la tarea y listo, hasta aquí la clase de hoy. Bueno, hasta la próxima entonces. Trate de hacer su tarea a tiempo, tono y orden.